Uno que tiene que ver con el cielo y otro que tiene que ver con la tierra. En medio de ellos, obviamente, el escenario más terrible que aconteció en la humanidad, como fue el diluvio. Y por eso nosotros decidimos hoy hablar de dos escenarios fundamentales. El arco iris, por un lado, la señal en el cielo, Keshet Be'anan, como se lo llama en la Torá, y el Migdal Babel, la torre de Babel, que es el final de Perashat Noach. Y en última instancia, queremos aprovechar ese escenario como para poder analizar aspectos que van a marcar mucho la condición humana en particular, y tanto en el arco iris, el Keshet Be'anan, como la torre. Para empezar, entonces, vamos a hablar de dos Mishnayot que son muy conocidas para nosotros, siempre las repasamos cuando llega el tiempo de Pirkei Avot, y que en última instancia esas Mishnayot nos hablan del pasaje de las generaciones. La primera de ellas nos dice, en la cita número 1, hubo 10 generaciones desde Adán hasta Noach. 10 generaciones pasaron. Y dice la Mishnah, para demostrarnos cuán grande es su paciencia, la paciencia del Creador, al ver que todas esas generaciones actuaban en contra de su voluntad, hasta que trajo sobre ellas las aguas del diluvio. O sea que hay una primera instancia en la cual pasan 10 generaciones, y 10 generaciones es mucho tiempo. Pasaron 1656 años en lo cronológico, cuando se produce el diluvio. O sea, no pasó un año, no pasaron 10 años, no pasaron 100 años. Pasaron 10 generaciones, y en última instancia, los Jajamim entienden que eso demuestra cuán paciente fue el Todopoderoso en no destruir este mundo, ya que le dio una alternativa más, y una chance más, y una chance más. En este caso, una posibilidad siempre para poder cambiar. Cuando llega a su fin ese escenario, entonces ya no hay lo que cambiar, el mundo se va a destruir a partir del diluvio. Pero la segunda Mishnah es tan inquietante como la primera. Hubo 10 generaciones desde Noach hasta Abraham, para demostrarnos, dicen los Jajamim, cuán grande es su paciencia, al ver que todas esas generaciones actuaban en contra de su voluntad. O sea que tenemos un escenario complejo. Las primeras 10, mal. Las segundas 10, pésimo. Entonces parece que vamos de mal en peor. Y entonces, en última instancia, ¿qué es lo que pasa en el final de esas segundas 10 generaciones? Hasta que llegó Abraham, nuestro patriarca, y se ganó el mérito de todos ellos. Llega de repente un hombre, Abraham Avinu, que va a ser Avinu después, mientras tanto va a ser el padre Amon Goim, el padre de la multitud de naciones, y que va a cobrar el mérito de todos ellos. Es curiosa la Mishnah, ¿no? Porque cualquier persona que sabe leer el español dice, ¿qué mérito? ¿Qué mérito tuvo? El mérito es de Abraham, que sube el mérito de todos ellos. En realidad, los Jajamim no están exagerando. Dice que hay un hombre que se puede transformar en una señal, que se puede transformar en un significante de este mundo. Y eso representa el mérito de la existencia de todos los demás. Quiere decir que si el mundo había sucumbido una vez, en la 10ª generación, podía haber sucumbido en la 20ª generación. Y sin embargo, ¿qué pasó? No sucumbió ese mundo. Ese mundo ahora se sostiene ¿por quién? Parece ser que hay un ser humano por el cual vale la pena. Y eso habla acerca del valor de lo que es el individuo, pero de lo que habla también del valor de lo que es el hombre, que puede ser significativamente trascendente para la existencia de este mundo. De una decisión de un hombre puede depender todo el universo. A veces nos encontramos frente a paradigmas de ese tipo, o paradojas de ese tipo, ¿no? A veces hay hoy gobernantes, hay seres en la tierra que se consideran que después de mí el diluvio, como lo dijo Luis XV, si no me equivoco, ¿no? Après moi le déluge. Entonces, en última instancia, aparentemente, muchos sueñan con ese protagonismo, un protagonismo que no trae méritos, un protagonismo que dice, no importa lo que venga después de mí.
A veces pasa que nos encontramos frente a escenarios electorales donde también se producen tantas paradojas en este mundo que uno no sabe para dónde caminar primero. Ayer me hicieron partícipe, no me acuerdo exactamente, pero dice que todos los árboles, a pesar que sabían, y a pesar de que el bosque se iba achicando, volvieron a botar al hacha. Porque pensando de que su mango era de madera, todavía era cercano a ellos. A veces no podemos imaginar esto con respecto a lo que representa la humanidad en una decadencia total. Ser del otro o ser con el otro implica también tener una perspectiva. Entonces 10 generaciones sucumbieron. Otras 10 generaciones estaba el mundo por sucumbir hasta que llega ¿quién? Un hombre llamado Abraham. Y entonces es importante saber que este Abraham es contemporáneo de lo que está pasando en su generación. Y su generación es el final del relato nuestro, que es la torre. O sea que Abraham está viviendo cuando está la torre de Babel. No vive el diluvio, no, pero vive la torre, que es otra suerte de diluvio. Es el diluvio de la palabra, es el diluvio de la locuacidad, que vamos a estudiar posteriormente. Muy bien, entonces, Perashat Noach, dijimos, abarca 10 generaciones, la primera parte de la Mishnah, que está enmarcada por dos sucesos monumentales: el diluvio en su comienzo, la Perashat de Noach, y al final la Torre de Babel. Bueno, cuando termina el diluvio, nosotros casi que nos sentimos un poco representados porque es parte de nuestra existencia. Todos nosotros estamos aquí, eventualmente, más allá de la voluntad de Dios, porque somos descendientes indirectos de Noach. Quieras o no, todo el mundo es descendiente de Noach. Así que, en última instancia, tenemos un parentesco con ellos. Dice la Sagrada Torá, cita número 2. Estas son las generaciones de los hijos de Noach: Shem, Ham y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Estas son las familias de los hijos de Noach por su descendencia en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Entendemos que hay un mundo a partir de un hombre y una mujer, de lo cual tienen 3 hijos, que con sus nueras o con sus esposas van a conformar todo este universo. Y entonces lo que nos está transmitiendo la Sagrada Torá es que estos son las familias de los hijos de Noé. ¿Cuántos son? 70 naciones. La Torá menciona que, no trajimos aquí el detalle, 70 naciones. De Shem, de Ham y de Jafet va a producirse todo el escenario mundial que nosotros conocemos. Del mundo de Jafet es el mundo indoeuropeo. El mundo de Ham son los afroasiáticos. Y del mundo de Shem es todo el mundo de semita, Shem, Sem, semita. Siempre en los crucigramas aparece hijo de Noach y pone Sem, ¿no es cierto? Pero es Shem en realidad. Entonces el Shem es de los Shemim, que tienen que ver fundamentalmente ¿con quién? Con todos los descendientes del lado de Shem, en el cual se va a entroncar Abraham Avinu. Por lo tanto, las 70 naciones primarias, 70 naciones, los Benei Noach, así como se los llama, se desarrollan durante el curso de estos siglos formativos y van a definir la naturaleza de la humanidad. Las principales razas y naciones conocidas en la tierra están representadas como las diferentes ramas ¿de qué? De una gran familia. Mucho antes del padrino está la gran familia de la humanidad, Mishpejot Ha'amim. Acuérdense que cuando Dios le va a bendecir a Abraham la semana que viene, le dice: Benibrejú beja kol Mishpejot Ha'adama. Serán bendecidas por ti todas las familias de la tierra. Este mundo tiene un escenario tan esencial que habla de las familias de las naciones.
las familias de las naciones. Todos los pueblos proceden, nos dice la Torá, de los mismos antepasados. Y por eso, Benibrejú Bejakol Mishpejot Adamá, decíamos, hacia Abraham vino en la proyección. La noche de Pesaj, leemos en la Gadá de Pesaj, Shefoch Hamatcha, al Goim asher lo yedauja, be'al Mishpejot asher b'shimcha lo karau. Derrama tu ira, dice Jeremías, sobre los pueblos que no te conocen y sobre las familias, las naciones, que no invocan tu nombre. Habla esto de que hay un punto en el cual esta humanidad, que está tan cercana con Dios, está tan unida a su Creador, está tan conmovida por lo que pasó, de repente que empieza otro proceso ahora, que es el proceso de despegamiento, quiere decir, se va despegando de la presencia divina, así como se nos pide fusionarnos con Él, unirnos con Él, adherirnos con Él, hay una humanidad que decide lentamente alejarse de Él. Y el hombre tiene la libertad de hacer lo que quiera. Al contrario, si tenemos alguna brajá del Creador, es que podemos elegir hasta el último día de nuestra vida. Y por lo tanto la libertad de elección forma parte de ese escenario. Y acá lo que dice el profeta, Shefoch Hamatcha. O sea, la ira del profeta tiene que ver con los pueblos, las naciones, las familias, asher lo yedauja, be'al mishpejot asher b'shimcha lo karau, y sobre las familias que no invocaron tu nombre. Quiere decir que la Sagrada Torá habla en Perashat Noach del fracaso y la reconstrucción del fracaso. ¿Cómo se reconstruye el fracaso? Cuando pensamos en la familia. La idea de la unidad. Y por lo tanto, esa idea de la unidad del hombre puede conjugarse con la otra unidad, que es la unidad del cielo. Y entonces cuando yo puedo conjugar ese encastre de unidad con unidad, voy a tener una sumatoria muy interesante, un mundo que por lo menos esté constituido bajo un concepto de solidaridad, de encuentro, de amor recíproco y fundamentalmente de entrega. Así fue cuando, por ejemplo, Jacob, nuestro patriarca, estamos tomando ejemplos, ¿no? Se tiene que ir de su casa, se tiene que exiliar, tiene que ir a buscar su bashert, su destino para casarse. Y él se va, ¿hacia dónde? Allende el Jordán. ¿Hacia dónde se va? A donde está la desembocadura de los ríos Tigris y Éufrates. Allí, en Irak. ¿Y a dónde él llega? Llega al territorio de Aram Naharaim, donde era su abuelo Abraham. Y llega donde va a ser la famosa casa de Labán. Antes de llegar, siempre se llega en la época bíblica, así como hoy se llega al meeting point de los aeropuertos, donde se busca el lugar donde se encuentran. El meeting point de la época bíblica son los abrevaderos, los pozos de agua. Muy bien, Abraham llega al meeting point de Aram Naharaim. Y allí entonces se encuentra ¿con quién? Con los pastores de Aram Naharaim. Él no sabe quiénes son, ni ellos saben quién es él. Y él que les dice, Vayomer lahem Jacob, ahai, me'ain atem, vayombru meharan anachnu. Quiere decir, hermanos míos, ¿de dónde sois? ¿Cómo lo llamó Jacob a ellos? Ahai. Y dice que, ahai, ¿de dónde? Jacob viene del otro extremo, de la otra punta, y llega hasta acá, y le llama ahai. Jacob tiene una concepción de mundo también, ¿no? No es solamente vive encerrado en su tienda, sino que también tiene concepción de mundo. Ustedes saben que Jacob se fue a los 63 años de la casa paterna, bastante mayorcito. Pero cuando se tuvo que ir a Labán, no se fue directamente. Dice que pasó 14 años estudiando. Dice, pero paren, toda la vida anterior se la pasó estudiando. Estudiaba Torah en la tienda de la Torah. Después cuando se fue de la casa del padre también se fue a estudiar 14 años y después se fue a casar. Dice, es bien, personaje de Torah. Dice, no. Él se fue al Beit Midrash de Eber. Él se fue a la casa de estudios de Eber. Había una casa de estudios de Shem y de Eber. Quiere decir una casa dual. En la casa de Shem se estudiaba sobre Dios. Y en la casa de Eber, ¿qué se estudiaba? Se estudiaba cómo comportarse en el mundo externo. Jacob fue a aprender cuáles son las reglas de conducta para vivir y convivir con el mundo exterior. Quiere decir, hay que saber también convivir con el no judío, o con aquel que no comparte tus ideas.
Y entonces cuando llega a Aram Naharaim le dice, Ajay, me'ainatem. Y le dijeron, les dijo, hermanos míos. Por lo tanto, el último profeta de Israel, llamado Malachi, dice, Aló abejad lekulanu. Cuando él termina su profecía, casi al terminar su profecía, Malachi reclama y clama en su época de la construcción del segundo Bet HaMikdash. Estamos hablando del siglo V antes de la era común, hace 2600 años atrás. Malachi dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Por lo tanto, no hay ninguna duda de que hay un mundo que aparentemente tiende a esa singularidad que tiene que ver un poco con el sentido de la unión. El sentido de la unión en el sentido práctico, no en el sentido político, Naciones Unidas. No estamos hablando de eso. Estamos hablando aquí del sentido práctico de la comunidad de naciones. Ni siquiera estamos hablando del concepto posmoderno de la aldea global. Tampoco es eso. Porque a veces se pierden los roles, se pierden las particularidades. La Torá lo que quiere marcar es que cada uno tiene una particularidad y eso lo debe preservar. Saber vivir en la diferencia es haber crecido como persona. Ser intolerante es no haber crecido como persona. Y eso es lo que dice Malachi, y es lo que dice Jacob, y es lo que dice la Sagrada Torá. Por lo tanto, mi resumen final de esta primera parte es que aquí, bajo el arco iris, ¿para qué manda el Kadosh Baruj Hu el arco iris? Y su mensaje de esperanza y belleza, que el hombre entra por primera vez en un pacto con Dios. Es el primer pacto que hay en la Torá, entre Hashem y el hombre. ¿Qué le da el hombre? Dios le da al hombre un pacto. Ese pacto será retribuido después por el hombre para con Dios, que será el Brit Milá, el pacto de la circuncisión. Pero primero está el arco iris, el Keshet Be'anan. Y entonces aquí vemos, obviamente, que vislumbramos por primera vez la deformación social que se convirtió en un ejemplo del mal por obra de Nimrod. ¿El arco iris qué es? El arco iris es la conjunción de todos los colores. El arco iris representa la variedad, la policromía, llamemos así, como tiene que ver con el ser humano, la raza negra, amarilla, blanca, lo que importa, y que en última instancia toda esa policromía está aquí, bajo la tierra, y que el hombre no podría modificar, que no debería modificar. Y sin embargo, esa policromía ha perdido en aras de ¿qué? De la persecución de los negros por los blancos, en la persecución de las minorías por las mayorías, etc. Entonces, de una u otra manera, de los indios, los rojos, los pieles rojas, o los sioux, o lo que fuera, que perdieron su individualidad, ¿no es cierto? Porque el mundo se transformó lenta y progresivamente ¿en qué? En dejar de ser una familia para pasar a ser simplemente un sindicato, eventualmente, de los que tienen el poder, nada más. Y entonces ahí estamos en la degradación. Y el jefe, el padre de la mafia de esta época es Nimrod. Sí, la canción es muy simpática, cuando el rey Nimrod al campo salía, parecía ser enamorado del campo, pero no es así. Este Nimrod era un déspota, era un tirano, era un asesino en serie. Y este hombre era, aparte de todo, un intolerante. Y aparece en el escenario. Ejel Gibor, Liot Gibor Baaretz, empezó a ser un Gibor. Y uno entiende que Gibor parecería ser un héroe, pero es un antihéroe. Empieza a demostrar lo que no se debe ser. Bien, no me voy a estirar mucho en esto. Hay un tema, resumo el párrafo anterior al final, en la primera hoja, que corre a lo largo de esta perashá, definiendo las fuerzas históricas que operan durante esta era de formación. Hay una orientación a estos años de desarrollo supuestamente sin rumbo, una progresión lógica entre el arco iris que abre la evolución de este nuevo mundo y la torre que lo finaliza. Y en esta perashá hay modelos sorprendentes e infinitamente ilustrativos, los cuales tienen la misma vigencia al día de hoy que la que tuvieron entonces. Entonces cerramos esta primera resolución nuestra del pensamiento de esta época tan compleja,
Por eso dije, Perashat Noach es muy compleja para pensar y mucho, para trabajar mucho sobre nosotros mismos también, porque Noach también somos nosotros. Por eso somos Bené Noach también. Si bien nosotros nos identificamos después con alguien que descendió de Noach, llamado Abraham, pero que en última instancia ese escalón que subimos no nos aleja de Noach. Y entonces Noach, ponemos en el recuadro final, son tan amables, Noach es una perashá que narra sobre el fracaso de la raza humana, el colapso del mundo original y la reconstrucción del mismo, presentando interesantes paralelos con algunas de las fuerzas que tan dramáticamente han participado en el desarrollo del siglo XX. Como ejemplo, podría venir a nuestra mente el sorprendente ascenso y posterior colapso del comunismo hace solo unos años. Probablemente algunas personas fueron afectadas por la amenaza del comunismo en términos de su represión, su penuria y sus dolorosas restricciones. Pero el verdadero estrago de este sistema se halla en el hecho que el comunismo encarnó un sistema profundamente inhumano, un sistema cuyas raíces reales yacen en la precivilización, como la que se muestra en nuestra perashá. O sea que también, y si quieren asociarlo con el nazismo y con el Reich, también lo pueden asociar. En última instancia, yo traje un ejemplo de todo nada más. Muy bien, entonces, para poder entrar un poquitito en la temática de Noach, ya que ahora sabemos cuáles son los elementos la consistencia de la época, dice el Zohar HaKadosh, 6.000 años tiene el mundo. El mundo tiene 6.000 años. Hoy estamos en el año 5.780. Nos falta poco para llegar a los 6.000 años de este mundo. 6.000 años tiene el mundo. Los primeros 2.000 años, hasta llegar a Abraham, fueron años de Tohu, caos. Los primeros 2.000 años. Miren que estamos en año 1656, en la cronología no bíblica de los Jajamim, es Noach. O sea que estamos en los 2.000 primeros años del mundo que fueron un caos. El Talmud así entonces dice, se revela que toda esta sección es una extensión de la narrativa de la creación de una época durante la cual la expresión de lo humano, comillas, estaba todavía en un estado primitivo. Un periodo de formación que únicamente se terminó con el desarrollo del molde de lo que puede considerarse como un ser humano perfeccionado en la forma de Abraham. ¿Qué es Tohu? Tohu es la palabra clave que el autor utiliza en su inicio. Be'aretz hayta tohu babou. La tierra estaba Tohu. El propósito es que todavía era algo informe, que no tenía forma. Entonces, hasta llegar a Abraham, la Torá describe una era de precivilización. Obviamente, y esa época de la precivilización hubo 10 generaciones desde Adán hasta Noach. Y estamos desde Noach hasta Abraham, es toda la precivilización. Ahora bien, pregunta del recuadro. La Perashá cuenta la historia de este segundo grupo de 10 generaciones, de la generación 10 a la 20, empezando con los hijos de Noach, Shem, Ham y Yafet. ¿Cuál exactamente es el patrón que siguen estas segundas 10 generaciones? No parecen lograr mucho, fuera de presentarse como parte de un programa genético. O sea, este dio a luz a este y vivió tanto tiempo y tuvo tantos hijos y después murió y después vino el hijo que tuvo tantos hijos y después murió, y así aparentemente es un transborde genético permanente de las generaciones. E incluso si se estuviera discutiendo un programa genético cuyo intento es el de seleccionar genes, este debería reflejar una cierta dirección o propósito. Entonces, ¿cómo podemos definir a esta era como la de las segundas generaciones? Y de ahí la segunda definición del Talmud, que habla de que esta época es una época de Tohu. O sea, 2000 años de Tohu. Tohu quiere decir vacío, sin forma, algo que todavía no ha logrado tener una resolución definitiva. Por supuesto que ustedes dicen, bueno, pero la culpa la tiene Dios entonces. Porque si al final de cuentas Él crea y lo deja que el mundo sea Tohu, no. El mundo no es así. Mañana a la noche, todos los viernes, hacemos un kiddush y decimos Asher bara Elohim la'asot.
Si yo puedo prestar atención a lo que estoy diciendo en el Kiddush, digo que Dios creó para la Asot. Hacer, ¿qué significa? Hacer implica que, bueno, me está diciendo, por favor, Fadal, es tu lugar ahora también. Tú también haces. Yo también tengo que hacer. Yo también tengo que ser parte de este mundo. Para bien o para mal. Entonces yo no puedo evadir mi responsabilidad sobre un mundo que Dios ha hecho, porque en última instancia también necesita de mí. Dios necesita de mí. Entonces yo también tengo que ser parte de esa acción. Sin embargo, lo que pasó en 20 generaciones fue 2000 años de Tohu. Tohu quiere decir que nadie le pudo dar una forma acabada a este mundo. Y por supuesto que Abraham va a ser el comienzo de una época, no la resolución de la época. Y por eso entonces veamos cómo parece ser que el mundo se debería haber encaminado. Hablamos de un pacto, el primer pacto que surge en toda la Torá. El pacto se dice Berit, y el Berit es algo que se establece entre dos partes. Ese es el pacto, Berit. Todo el mundo de la creación, el mundo de Bereshit, el mundo que nosotros, la ley de Murphy, ¿no? Agarras uno y no escribe. El mundo de Bereshit tiene que ver fundamentalmente con un contenido esencial en el cual eventualmente las dos primeras letras, Murphy no falla nunca, las dos primeras letras y las dos últimas letras de Bereshit están marcando ambas la consistencia de que este mundo contiene dentro de sí el concepto de Berit. Un pacto. Hay un pacto. Pero ese pacto, obviamente, pasa por un contenido elemental, y que ese pacto que Akadosh Baruj Hu tiene con el hombre es el pacto del fuego, el Esh. Ahí está planteado el pacto. El pacto de fuego significa un pacto de vida, tanto como el agua, pero ante todo Esh, porque la Torah representa el fuego. Esh a Torah, como se llama la institución. Entonces, en última instancia, el pacto está, pero este mundo ha sucumbido en el primer pacto, y ese mundo, en vez del fuego, fue anegado por las aguas. ¿El fuego qué representa? El fuego representa lo que yo tiro sobre mi palma de la mano y sale caliente. Es el vapor interior, es la Neshama. Representa ese fuego interior, esa vitalidad que tiene el ser humano. Esa es la vida, el pacto de la vida. Agua que vino ¿a qué? A negar. Por eso David Amelech, cuando habla en su Tehilim, dice: Oshia Hashem, sálvame Dios, ki giu maim ad nafesh, que llegaron las aguas hasta el nafesh. El nafesh no es el alma de la persona, las aguas llegaron hasta acá. Y cuando el agua llega hasta aquí, perdón por la está tapando, no puedo respirar. Ya la capacidad vital del hombre. Akadosh Baruj Hu hace un pacto con Noaj. La cita en el punto número 4, para que todo el mundo la pueda tener. Habló Hashem a Noaj y a sus hijos diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Es un pacto general, no es solamente con los hombres, es también ¿con quién? Con los animales. Dios está haciendo un pacto con los monos, y también con los peces, y también con la serpiente, y también con lo que ustedes quieran, con los pajaritos. Hay un pacto para toda la vida. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Kadosh Baruj Hu está haciendo una suerte de juramento con el hombre. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes,
el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. O sea, cuando aparece el arco iris, cuando está por llover. Y entonces de repente asoma un poquito el sol y se lo ve, porque la lluvia es sinónimo del diluvio. Entonces aparece un poquito el arco que viene a recordar qué cosa, que hubo ya un diluvio, y por lo tanto el arco iris es una memoria. Y me acordaré del pacto mío, dice Dios, que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Muy bien. Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Cuando uno termina de leer estos 8 versículos del libro de Bereshit, lo primero que tiene que deducir, y con lógico, que esto parece ser unilateral. ¿Quién ofrece el pacto? Porque este pacto contiene obligaciones nada más por parte de quién, de Akadosh Baruj Hu. Y dijimos que un pacto tiene que ser entre dos partes, ¿verdad? Entonces, un pacto implica obligaciones recíprocas. Entonces, hay dos realidades que ponemos aquí y vamos a ver qué dicen el Abarbanel y el Maharal de Praga. Dos realidades trascendentes que debemos aprender del Keshet Be'anan. Ese es el nombre del arco iris en hebreo. Keshet, arco, Be'anan, y la nube. Como fenómeno natural producto de la refracción y de la reflexión de los rayos solares en las nubes, el arco iris existía desde la creación del mundo. Pero su significado específico de señal de alianza lo obtuvo solo a partir del diluvio, dice Ramban. O sea, no es una creación nueva el arco iris, ya existía, pero ahora aparece el significante. Ahora aparece por qué está ese arco iris. Y es esta idea porque, basada en Masejet Avot, que tiene la cita. El Abarbanel, siglo XIV, siglo XV en España, época de la expulsión. Los cambios intervenidos en las condiciones cósmicas después del diluvio permitieron la percepción visual del meteoro, cosa que no era posible en la época antidiluviana. Abarbanel, en el siglo XV, ya me está hablando de que hay cosas que han pasado postdiluvianas. Quiere decir, lo que antes no era visible, de repente ahora sí es visible. O sea que todo existe desde el mundo de la creación, no hay nada nuevo, pero que en última instancia ahora se torna visible. O sea, son hombres que indagan, que piensan, que saben de ciencia. O sea que el Abarbanel no es un improvisado, fuera de que era médico y astrónomo y era tesorero de la Casa Real de los reyes de Aragón y Castilla, en particular. El Maharal de Praga, que vivió, por supuesto, 2 siglos después del Abarbanel, dice que el arco iris es un fenómeno natural, pero la Torá indica que aquí la causa primera de su formación, que es de orden metafísico. O sea, es claro que la reflexión y la refracción del sol en las nubes, obviamente produce eso. Eso es el punto. Pero hay algo que es metafísico. Tenemos que ir a ver la lectura que está más allá del fenómeno físico, está sugiriendo el arco iris. Bien, ahora, ¿cómo es el arco iris? El arco iris, ustedes lo ven dibujado, ¿no es cierto? De esta forma, ¿verdad? ¿Lo ven? Así se ve, ¿verdad? Eso también llamó la atención de nuestros sabios. Y dice que la posición del arco implica descanso. Por lo tanto, anuncia la paz. El arco está en esta posición. Está en descanso. Si estuviera al revés, falta tensar la flecha y tirar para abajo, ¿verdad? No es la posición de descanso. Entonces los sabios del Zohar HaKadosh dicen, esta es la posición. Es la posición de Nahat. Es de tranquilidad. Por lo tanto, dice, los sabios de la Kabbalah hablan acerca de la gama de colores. Mucho antes de que se utilice para el orgullo de gay y todo esto. ¿Está bien? No existe esto en la Torá ni en la Kabbalah. ¿Está bien? Pero dice, esta gama correspondiente al espectro solar refleja la matizada variedad de los atributos divinos. ¡Wow! El arco iris refleja la matizada variedad de los atributos divinos. Es grandioso lo que dicen aquí los sabios. ¿Por qué? El primero que habla de toda esta figura es Yehezkel, el profeta Yehezkel. Dice que Mar'ea Keshet Asher Yeh Be'anan Beyom HaGeshem Ken Mar'ea Nogah Sabiv U Mar'e Demut Kevot Hashem Va'ere Va'epol Al Panay Va'eshma Kol Medaber.
Ezequiel, el profeta diaspórico, tiene visiones realmente raras. Y él dice, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Hashem, y cuando yo la vi me postré sobre mi rostro y oí una voz que hablaba. De repente el hombre que ve la gloria de Dios lo tiene que transmitir desde una perspectiva metafísica y lo imagina como el arco iris. Esa profundidad del color, eso que lo atrae a la persona y que de repente tiene que postrarse porque esa profecía lo está agotando. Bien, entonces preguntamos, ¿cuáles son esos 7 atributos de la luz divina? Porque son 7 colores, ¿verdad?, del arco iris. Y entonces se encarga la tefilá diaria. La tefilá diaria, algo que hacemos todos los días, lo podemos aplicar ahora. Sim Shalom Tová Ubraja. Dice, bendícenos a todos, Padre nuestro, con la luz de tu rostro. Beor Paneja, Ki Beor Paneja, Natata Lanu, Hashem Elokenu, Torah Behaim, Ahava Bachesed, Tzedakah Berachamim, Berajá Beshalom. Quiere decir, le pedimos a Kadosh Baruj Hu que nos dé a él con la luz de su rostro. Ki Beor Paneja, Natata Lanu, Torah, Haim, Ahava, Chesed, Tzedakah, Berachamim, Berajá Beshalom. ¿De acuerdo? Y entonces esta es la brajá, de acuerdo al Nusach Ashkenazi. Las 7 colores del espectro solar son la proyección de los atributos del amor divino. Y ahí tienen ustedes, sostiene el Recanati, un comentarista italiano muy inteligente, muy interesante. Al ser entonces el arco iris una manifestación de la Shejinah, no debemos pararnos a contemplarlo ni tampoco llamar la atención a nuestros semejantes sobre él. Debemos hacer lo mismo que Moshe delante de la zarza ardiente. Cuando vio la zarza ardiente, que era un espectáculo mucho menor, se tapó el rostro, quillaré, tenía temor de mirar. Pues la contemplación de la luz divina en su deslumbrante esplendor es un goce que Hashem le reserva a los justos en los tiempos mesiánicos. O sea, por lo tanto, de repente el arco iris deja de ser un fenómeno natural para ser un fenómeno sobrenatural, y es de repente poder compartir la presencia misma de la existencia. Bien, ahí tenemos el arco iris. Dijimos que tenemos 2 escenarios y por lo tanto tenemos que pasar al final de la perashá, que habla sobre un juego de nuestra infancia llamado Mis Ladrillos. Ya no existe más el Mis Ladrillos. Hoy hay muchos juegos de, ¿cómo se llaman? De los chicos, que no sé cómo se llaman, pero Lego. El Lego. Bueno, en mi época eran Mis Ladrillos. Viendo de cerca la historia de la torre, nos encontramos con una completamente misteriosa narración. ¿Qué acción realizaron los constructores que pudiera ser considerada como malvada? Ustedes saben, el hombre, cuando termina de descender del arca y empiezan a caminar todos juntitos, están todos en una dirección y de repente llegaron a un valle, el valle de Shinar, al norte, en la cuenca del Tigris y el Éufrates, y allí obviamente Nimrod los atrae con planes promocionales, construye su vivienda, Bené Beiteja, vas a tener todos tus beneficios acá. Había tama, no había tama, había todo lo que ustedes quieran. Pero en última instancia tenían la mejor ocasión la gente para poder construir en ese lugar. Y Nimrod obviamente le interesaba no que la gente invierta en Shinar, sino que él quería que la gente invirtiese en él, porque él necesitaba tener ese poder tener a la gente. Y entonces, dicen los Midrashim y los comentaristas, punto número 5, ofrecen varias explicaciones. ¿Por qué hicieron la Torre de Babel? Unos dicen que deseaban hacer la guerra con Dios. O sea, que querían llegar al cielo para pelear con Dios. Otros querían hacer una torre para adorar ídolos. Otros deseaban fundar una colonia espacial a fin de evitar la presencia divina sobre la tierra. O sea, querían colonizar el cielo de manera tal de decir, ok, hasta aquí tú llegas y nosotros somos los dueños a partir de ahora. Muy bien, ¿qué más? Deseaban protegerse de futuros diluvios. Claro, hubo gente que pensó, miren que cada 1656 años Dios trae un diluvio, así que paremos la cosa, pongamos un techo,
salvemos a la tierra del diluvio. Eran tenían muy creativos. Y algunas otras explicaciones. Bueno, muy bien. Sin embargo, todas estas explicaciones del Midrash, nosotros decimos, tienen que ser vistas en el contexto de las palabras austeras y simples de la Torá. De hecho, el texto nunca afirma que los constructores de la torre hayan violado alguna orden divina o que hayan cometido alguna injusticia. Lo que dice el texto de la Torre de Babel es: toda la tierra era una sola lengua y una expresión unificada. Quiere decir, todo el mundo hablaba el mismo idioma. ¿Sí? A buen entendedor, pocas palabras. Uno dice, bueno, está bien, todos hablamos lo mismo, todos se escucha poco, fantástico. Y ellos dijeron, construyamos una ciudad y una torre que alcance el cielo y hagamos un nombre para nosotros. No vaya a ser que seamos dispersos sobre la faz de la tierra entera. Aparentemente está fantástico. Hagamos una señal, no nos dispersemos, estemos unidos. ¿Cuál es el riesgo de todo esto? Es un riesgo muy fuerte. Acuérdense que ya pasamos bastantes épocas en las cuales hubo un solo idioma y pocas palabras. Y todas esas gesticulaciones que vimos durante esos periodos fueron dramáticos. Si quieren, miren las últimas gesticulaciones de los últimos 70 años. En las marchas de millones de personas levantando su brazo derecho. Nada más, con 2 palabras, nada más. No decían nada más. Todo el resto pasaba a la acción. En última instancia, ese es el mundo que estamos allí. Y allí se hacía la torre. Allí se construía la torre. Pero veamos, el Midrash dice una cosa fantástica. Las fechorías de esta generación son inciertas, dice el Midrash. O sea, lograron algo con lo que nuestra civilización sueña y anhela. Nuestra civilización. Amistad universal, lenguaje común y una verdadera armonía. O sea que en esa época las Naciones Unidas funcionaban. Estaban unidas verdaderamente. Debido a que había paz entre ellos, no fueron destruidos, dice el Midrash. ¿Saben por qué la Torre de Babel no fue destruida? Porque esta gente se llevaba bien. O por lo menos teníamos que aparentemente se llevaban bien. Muy bien. Ponemos aquí, para poder avanzar un poquito más, Hashem juzga sus acciones como un desastre sin precedentes. ¿Qué dice Dios en la Perashá? Son una sola gente y una sola lengua. Amejad Belashon Ejad. Y esto es lo que están haciendo. ¿Acaso van a llevar a cabo el perverso propósito que están planificando? Recuadro. De modo inentendible se puede advertir como si la voluntad divina aquí en Perashat Noach se presentara un ataque premeditado en contra de la armonía misma predicada por los constructores de la torre. En vez de la tan deseada unidad, escuchamos frases como dispersión, islas, divergencias y separación. Todo al revés. Vemos, de estos toda la tierra se dispersó. De estos las islas de las naciones fueron separadas en sus tierras, cada una con su lenguaje. De acuerdo a sus familias en sus tierras y nacionalidades, de acuerdo a las naciones se diversificaron sobre la tierra después del diluvio. ¡Wow! O sea que aparentemente todo lo que se quería era todo el escenario opuesto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver aquí? Lo que debemos entender, ponemos en el punto 6, es algo también interesante. El logro más importante de los hijos de Noaj es que no solo fueron fructíferos y que se multiplicaron, sino que también se dispersaron sobre la tierra. Ese fue el compromiso central del nuevo mundo postdiluviano. Bendijo Hashem a Noaj y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y esta fue la intención del Todopoderoso subyacente en el pacto del arco iris. De la misma manera, ponemos en el recargo que en que Darwin y Wallace encontraron islas y poblaciones aisladas, las cuales actuaron como laboratorios ideales, invernaderos naturales, demostrando así los procesos evolutivos de una manera aguda y dramática. Las islas de las naciones, que dice la Torá, programadas por Dios, desarrollaron enteramente nuevas sociedades, idiomas y culturas. A través de un proceso psicológico y espiritual de evolución de las especies, los hijos de Noaj crearon nuevas formas de relacionarse con el mundo que los rodeaba y por ende nuevas civilizaciones separados unos de los otros en sus tierras, cada uno de acuerdo a su lenguaje. Qué comparación, ¿no? O sea, de repente tenemos algo de una investigación de Darwin
que de repente nos sirve a nosotros para ver de cómo sirve todo esto. Así, el tema de esta perashá es que es en sí la progresión y dirección de los Bnei Noach. Y la valiosa herencia de estas generaciones puede ser resumido en una sola frase, que es que la diversidad. La Torre de Babel no es una maldición, es sí para los que la hicieron, pero es una bendición para lo que sigue. Es la diversidad, es crear un mundo de diversidades. Y eso, cuando podemos crear la diversidad, es que podemos comprender al diferente. Y eso es lo que Akadosh Baruj Hu quiere. No quiere la consolidación del hombre en una sola idea. No quiere el mundo griego, que el mundo de Yefet diga nosotros. O no quiere el mundo que diga la supremacía de la raza aria. Por ejemplo. ¿No es cierto? O sea, eso es una realidad que estamos hablando como resultado de todo esto. ¿Quién es la antítesis? Para terminar, la antítesis de todo este proceso es Nimrod. Es en su antagonismo a este fundamento temático que debemos analizar a Nimrod. ¿Por qué Nimrod es un desastre? No porque no lo querramos a él, sino porque es la antítesis de todo esto. Nimrod es el adversario de la diversidad y santo patrón de la homogeneidad. Es un misterio estudiando a Batman, ¿no? Entonces, en última instancia, dice, el nuevo mundo surgido a partir de Noach fue diseñado y estaba diseñado o destinado a vivir bajo la amplitud multicolor del arco iris, ¿no? Bueno, lo que puse después está claro, abarcando una radiante y diversa humanidad, mientras que Nimrod sustituyó por el monótono gris del tabique y la insípida estabilidad de la erguida y vertical torre. Una sola lengua, de Barim Hadim, una expresión unificada, eventualmente opiniones idénticas. Nimrod se rebeló inclusive contra el carácter individual de las piedras y la aleatoria variación del terreno montañoso, al establecerse en donde, en el valle de la homogeneidad, el valle de Shinar. Eso es, ¿por qué este valle en negrita se llama Shinar? Debido a que allí fue que fueron arrojados todos los muertos del diluvio. Sheninaru, Shinar, Sheninaru, allí fueron todos los muertos del diluvio. ¿Por qué el diluvio fue llamado Mabul? Debido a que revolvió Bilbel a todos juntos. La dispersión misma, dice el Midrash, tan necesaria para lograr que las especies evolucionaran, aterrorizaba a Nimrod. Entonces aquí en nuestro recuadro final decimos que Nimrod en realidad sí construyó una sociedad armoniosa, pero hay dos rutas que llevan a la paz y la armonía. Un camino unifica a las partes a través de la integración, la síntesis y la sinergia. La otra une a través de la uniformidad, la homogeneidad y la eliminación de las distinciones. Por miedo y un odio manifiesto contra todo lo que las 10 generaciones a partir de Noach pudieran lograr, Nimrod y asociados escogieron el segundo camino, el de la igualdad y homogeneidad, ya que la creatividad y la diversidad amenazaban a Nimrod, el ancestral tirano. El enemigo jurado de Nimrod era la diversidad, en toda su impetuosa coloratura. Y eso es obviamente Abraham Avinu. Abraham es el diferente, es el raro, es el que piensa diferente. Y como piensa diferente es el bicho. Y hay que matarlo. Y porque Nimrod, obviamente, era el que podía manejar la opinión de la gente. Y por eso, Ramjal, en su libro Da'at Tebunot, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dice una genialidad a mi humilde entender. Si la creación pudiera ser satisfecha con lo estático, no sería otra cosa más que un eterno escenario ofreciendo a una interminable procesión de almas similares la oportunidad de ganar su entrada al mundo venidero. Sin embargo, vemos que nuestro mundo no es ni estático ni eterno. Las almas son todas diferentes y tendremos demasiados pocos momentos bajo nuestro lentamente agonizante sol. El hombre tiene que ser diferente, dice Ramjal, y no podemos estar bajo un sistema estático. Y esto es fantástico, porque en última instancia abre una dimensión, una ventana completamente diferente a lo que podemos pensar.
Uno piensa que el judaísmo de Torah y mitzvot es un judaísmo monótono. Al contrario, la riqueza que la Torah puede manifestar a través de 613 mitzvot es que hay un arco multicolor en el cual el judío se puede expresar. El mundo de Noach tiene 7 mitzvot y también se expresa. Así como está el arco iris de 7 colores, están las 7 mitzvot de los hijos de Noach, porque ellos también tienen necesidad de expresarse. Bien, bueno, hay una reflexión final que obviamente la pueden leer ustedes solos. Yo lo que quiero agregar para finalizar es que a veces esa demostración de lo dinámico es lo que marca fundamentalmente nuestra condición humana. Quiere decir, nuestra condición no solamente cambiante, sino por sobre todas las cosas, de poder ubicarnos permanentemente en esos procesos de cambio que en última instancia no conviene ni tener un lenguaje único, ni tener una estadía única. Cuando el hombre puede generar la palabra y puede multiplicar la palabra y puede crear el lenguaje, cuanto más lenguaje podamos desarrollar a lo largo de la vida, seguramente más humanos seremos y más parecidos a la voluntad de Dios. Nuestro Sheur lo dedicamos con un sentido homenaje a la memoria del querido Víctor, Zichrono Libraja, que si en última instancia lo poco o lo mucho que pude compartir con él, justamente después del Sheur tenía la suerte, y en esta época de las lluvias, de poder ir a Kfar Saba de noche y poder llevarlo hasta la casa. Pero hacía un esfuerzo muy grande, también porque el último año que llegaba con sus pies muy hinchados, obviamente, y vendados y todo esto, y que en última instancia no dejaba de venir a los shiurim. Al contrario, él traía gente a los shiurim. Era un ejemplo realmente de esfuerzo, de imaginación, pero por sobre todas las cosas de saber escuchar, y de, si traía la reflexión exacta, y cuando no hablaba, eventualmente lo que tenía que recibir yo lo recibía en mi auto. Entonces también allí escuchaba la otra parte de la reflexión. Chabad al de Abdin, Velo Mishtakejim. Una pena por aquellos que ya no están, que no vamos a encontrar personas así, ni en el ideal ni en la realidad. Simplemente son personas únicas. Algo que para Nimrod no existía, salvando la distancia. No había personas únicas. El único era él. Pero cuando nosotros podemos compartir la sabiduría del otro, la experiencia del otro, el silencio del otro, en última instancia estamos sabiendo que Akadosh Baruj Hu creó este mundo para que podamos encontrar en él el recipiente natural de lo que es crecer como personas. Y si esa dimensión le cabe, creo que a nuestro querido Víctor Zeev Ben Tzvi Be'ana le cabía esa capacidad de poder crecer siempre como persona, porque siempre que escuchaba Torah, él estaba con sus oídos abiertos, pero creo que lo que más estaba abierto era su corazón. Entonces escuchaba Shurim aquí, Shurim allá, y Shurim más acá. En última instancia tuvimos la posibilidad de compartir. Quiera Dios que lo puedan recordar por muchos años. Nosotros, de hecho, todo este año le hemos dedicado nuestros comentarios escritos, y por supuesto el Sheur de Dilemas de la Torah los días lunes, y el Sheur de Perashat Shavua, y lo hicimos porque sentimos un compromiso de que, como era un amante de la Torah, entonces por lo menos que la Torah también siga escuchándose allí en los antros celestiales, ahora que su alma está ya más que nunca ligada al Kadosh Baruj Hu. Sin torre alguna, él llegó a lo más alto. Así que se puede llegar a Dios a lo más alto. Quería decir que justo la parashá de él es Parashat Noach. Ah, vale. Él nació el 25 de Tishrei y se fue un Lamed Tishrei. Y que esta parashá es su parashá, de estar de ser en un lugar sin conocimiento profundo de la Torá, llegó por sus propios méritos a los shiurim y a elevarse con la Torá. Llegaron.
Todos llegaron, tú también llegaste. Y todo, bueno, que sus nietos también sepan toda su historia. La historia nunca termina. La historia hay que seguir contándola, ¿no? En la medida de que, bueno, nos podemos relacionar con ellos a través del recuerdo, por un lado, y el recuerdo, el zahor, tiene que ver con la boca. Zahor bapé quiere decir recordar a través de la elocuencia de la palabra. Por muchos años, Shabbat Shalom. Gracias por venir. Shalom.